hablando del pago precisamente de la reparación, si bien es cierto, en los videos anteriores que yo hacía mención, va por ahí un vehículo, ¿sí? Manejando y desafortunadamente, ya sea por un error de maniobra o de lo que sea, choca con el bien inmueble que es su casa, ¿sí? Su casa. Entonces, ese hecho, si bien es cierto, es imputable a la parte de un delito, tiene que ser en materia civil la parte de la reparación del daño, es decir, se tiene que cuantificar, ¿sí? En materia civil, y mediante un reporte que pueda hacer un ingeniero, un arquitecto, ¿sí? Para saber hasta cuánto ascienden los daños, se podrá solicitar el pago de la reparación de los daños. Ese dictamen en materia civil que podemos tener y sacar nosotros, lo podemos llevar, lo podemos llevar a materia penal en el caso de que haya sido constitutivo de un delito de daño, ¿no? También nos puede ayudar. Entonces, aquí va muy relacionada la parte civil con la parte penal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la parte civil nos va a ayudar a cuantificar cuánto es, de qué material, que está hecho de ladrillo, está hecho de tabicón, de bloc, de tabique, no sé, de ese material, y mínimo lo debe dejar en las mismas condiciones o en las mismas situaciones que se debe de hacer, hasta en la medida de lo posible. ¿Sí? Yo recuerdo en materia civil, nada más por poner ejemplo, en una ocasión en una casa, este, estaba hecha hace como 80 años más o menos esa casa, ese bien inmueble, y un carro se estrelló en esa casa, pero resulta ser que al momento de que se rompió parte de esa casa, y que fueran a hacer los de protección civil para observar y todo y hacer la cuantificación en relación a los daños, resulta ser que esa casa no tenía propiamente unos castillos, no tenía castillos de cemento, solo tenía unos castillos cruzados, ¿sí? De puro ladrillo, le llamaban ellos, ¿no? Que era una forma de construcción totalmente diferente a la que se tienen actualmente ahorita. Entonces, el hecho de no poner castillo afectaba la estructura de la casa, pues vaya, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, decirle al dueño de ese bien inmueble que se iba a dejar las cosas en la medida de lo posible a como se habían encontrado. Entonces, ya se le colocó un castillo y demás para poderlo. La bronca era que también se había dañado una puerta de madera, pero a ver si me recuerda. ¿Cómo se llama la otra madera que es muy bonita, parte del cedro? ¿Cómo se llama? Caoba, la Caoba. caoba. Caoba, era de caoba. Entonces, curiosamente, no había tanta caoba para poderla realizar. Entonces, se le habló y se le cuantificó. Entonces, lo que él quería no era el recurso, lo que él quería era que se le reparara la casa, pero con el material que estaba, ¿no? Entonces, en materia civil, sí se puede determinar, ¿sí? Quién se puede hacer responsable a dejar y cumplir con el dictamen que dijo Protección Civil, porque hay un área de Protección Civil que ayuda también a verificar estos daños en materia de esta naturaleza, ¿vale? Entonces, al final de cuentas sí se hizo cargo, sí se cubrieron y todo, y sí se repelló, sí se dejó acceso, y sí se consiguió afortunadamente después caoba para dejar la puerta en el estado lo más igualitario a como estaba, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando precisamente de esta situación, muestra que tenemos, nosotros que estamos hablando acerca de esto, recordemos, ¿sí? Recordemos que hay dos situaciones, lo que son los daños, ¿sí? Y lo que son los perjuicios, que eso sí debemos de dejar en claro una de otra, ¿sí? Solo para comentarle un instante, usted, ¿qué considera como perjuicio? Ok, yo como perjuicio, maestro, considero que
prácticamente el perjuicio es como un derivado, prácticamente viene siendo el daño o pérdida que una persona sufre como consecuencia de una conducta negligente, ya sea imprudente o intencional de la otra parte. Los perjuicios son de una forma específica, se refieren a condiciones adversas que afectan negativamente a una persona o a su propiedad. Eh, y los perjuicios pueden ser pues físicos, pueden ser emocionales, pueden ser económicos o directamente a la propiedad. ¿Ok? Sí, efectivamente. Y el daño. Sí, mire, yo llevé un asunto en el cual mi cliente había dado en arrendamiento un rancho de varias hectáreas para la producción de bananos, de plátanos. Eh, entonces, dentro de ese rancho había una instalación que acá se llaman cablevías, que son unos conductos de metal para transportar la fruta. Ujú. Entonces, al momento de que nosotros me promovieron la rescisión del contrato, también me reclamaban la reparación de todos esos cables, que se volviera a montar toda la infraestructura, porque durante el tiempo que había estado arrendado se había deteriorado, ¿no? Entonces yo ahí partí de una hipótesis diciéndole que la obligación era de devolver la finca en las condiciones que se había recibido. Propiamente los perjuicios era repararla, no hacerse la nueva, porque propiamente por parte del arrendamiento es el desgaste físico y natural del uso que podía tener la cosa arrendada, ¿no? En este caso yo le hacía al juez le hacía yo por ejemplo, si alguien da en arrendamiento la rueda de la fortuna, una rueda de la fortuna o un juego mecánico, no puede pedir que se lo devuelvan exactamente igual o nuevo, porque precisamente lo que se pagó en el arrendamiento es el uso. Entonces, debe tener un deterioro, pero debe estar funcionando, ¿no? Entonces, la otra parte reclamaba ahí el perjuicio, ¿no? El daño y perjuicio que se le había ocasionado a los cablevías. Y en eso se centró la discusión, porque reclamaban eso como una responsabilidad civil del arrendatario. ¿Ok? ¿Y cómo quedó? ¿Le admitieron de esa manera maestro? Al final de cuentas, maestro, terminamos haciendo una negociación en la cual se pactó la reparación solamente, pero no hacérselo nuevo. Que así debió de haber sido. Entonces, cuando estamos hablando en materia de esto de daños y demás, además y todo, en materia civil, algo sí es muy importante es que si después de haber llegado de un convenio en materia judicial del pago de tanto de los daños y de los perjuicios, es muy importante que si no se da cumplimiento, sí se puede exigir los moratorios, es decir, el tiempo en el retardo, en el incumplimiento de esa obligación. Mucho ojo, porque ¿Sí? muy pocos cobran eso, los moratorios. Es decir, ya dijimos que el 15 de julio ibas a cumplir con esa obligación y no lo cumpliste, entonces sí puedo yo cobrar moratorios, como más o menos que en materia civil aplica también, sí, y me decía alguien, pensé que solo aplicaba los moratorios en materia mercantil, no, también aplica. ¿Por qué? Porque yo, Juan José, ya hice un convenio con Marcos, ¿sí? Y lo hicimos ante una instancia judicial de llegar a un convenio en el cual dio usted a hacer la reparación, ¿sí? De los cables guías de la finca, pues vaya, ¿no? Entonces, y que no se dé cumplimiento en tiempo y forma, sí se puede exigir los moratorios. ¿Y qué es estar en mora? Es el retardo o incumplimiento de una obligación, ¿sí? Y De la fecha de la fecha en la que se debió cumplir y a la fecha en la que por la vía forzosa se tiene que exigir el cumplimiento, ¿no? exactamente, sí. Esos tiempos al final de cuentas se traducen, recordemos, en recursos. Eso puede ser benéfico para una persona y perjudicial para otra, pero recordemos que pues, las cosas se tienen que hacer de esta materia. Entonces, yo le comento esto, ¿por qué? Porque muchas veces no hay
no hay esta parte del moratorio. Ahora bien, si se observa como parte de que no te quisieron, ya lo llevaste en materia civil, ya tienes cuantificado eso, y no te quieren pagar, ya lo puedes llevar, ¿qué cosa? Lo último que nos dice el programa, a daño moral, ¿sí? Daño moral, ¿sí? Y como afectación hay a título personal, porque ese desgaste en la salud de estar viendo que nosotros nos paguen y todo, también hay esa afectación. Se puede cobrar ese daño moral, personal, hasta cierto punto, sí, siempre y cuando no sea una situación, un ejemplo, ¿no? Maestrante, por ejemplo, yo te digo, mire, ¿sabe qué, Lick? Que por estar por ese desgaste del cable vía, pues se me subió mi presión arterial, yo soy diabético y demás, y pues tuve que ir al médico, ¿me pueden pagar como parte del daño moral? Pues sí, sí, digo, por todo, porque tú siempre te has opuesto a esta parte, pero si ya de eso me dices, ¿sabe qué? Le voy a cobrar la operación de mi vesícula. No, ahí sí ya. ¿Por qué? Porque puede ser algo que pues se traía de tiempo atrás, ¿no? Se traía arrastrando de tiempo atrás, ese tipo de situaciones ya no. Pero hasta dónde nos va a llevar esto, por eso es muy importante saber lo que nosotros tenemos como parte de daño, como parte de perjuicio. Muy, muy bonito, muy elocuente lo que usted me hace mención en relación precisamente a la parte de lo que llevó usted de daños y perjuicios en el día. Y como ese ejemplo, hay muchos, sobre todo el típico, como dijo usted, este ejemplo, es el de arrendamiento de que una vez que has arrendado un bien inmueble y no le especificas es que te lo entregan con muchísimos agujeros en la pared y que está muy enojado y todo, y que dice, yo los quiero igual, bueno, los va a reparar hasta dejarlo en las mismas condiciones como estaba, pero yo lo quiero igual como estaba sin el agujerito, ¿no? Pues, sí, o sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo vas a poder, y todo, a menos de que coloques algún material que haga el relleno de esa perforación en la medida de que se deje ahorita ya, con la tecnología y todo, ya se pueden utilizar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, siempre hay esta situación. Hace poco nosotros nos tocó ver que una persona arrendó precisamente un local comercial, un local para almacenar ropa, ¿sí? Para almacenar ropa. Pero nunca le dijo la persona a quien estaba arrendando, al arrendatario, que pues se filtraba el agua, entonces dejaron ropa, aunque la dejaran empaquetada y demás, cuando vinieron a ver, pues estaba mojada y pues se echaba a perder. Entonces el arrendatario pues le habló al arrendador para efecto de decir, bueno, ¿y de qué manera usted me puede apoyar? Pues con lo que yo acabo de. Y él dijo que no tenía por qué pagar, si no quería el local, pues que lo dejara así. Pero ¿y quién iba a pagar el daño del agua? Teniendo conocimiento él de que se filtraba el agua, pero no se filtraba el agua ni siquiera por el techo, se filtraba el agua por abajo, por una cuestión del pluvial que se metía al local, pero pues que él no tenía conocimiento. Entonces no lo quiso hacer así, pues se demandó el pago de daños civil y sí se lo otorgaron porque al no tener conocimiento de esta persona y ser de fuera que venía del estado de Puebla, no conocía las condiciones orográficas y demás, pues sí le otorgaron el pago de daños civil. Y una vez que se había firmado el convenio, no dio cumplimiento, todavía colocamos que se le pagaran los moratorios. Y sí, lo condenaron los moratorios y sí se pagó. Entonces, en esta materia es muy importante hacer hincapié esta parte, ¿no? Exigir el pago, el daño de los daños, el pago de los perjuicios del caso y exigir los moratorios, es decir, el retardo y cumplimiento de esta obligación que se pudiera dar en su caso, ¿vale? Entonces, yo creo que en la vida práctica, como en el caso de ustedes, licenciado,
pues no le es tan difícil porque son temas que, pues, que se viven a diario, pues vaya, en la práctica misma ya vieron que se nos vive, ¿no? Pero que al final de cuentas pues nos marca como una situación en la cual nosotros debemos de tener cada uno de nosotros, ¿vale? Para este conocimiento. Ahora, le mandé por ahí este material de los videos, que me hicieron. ¿Hay alguna duda en relación al trabajo que vamos a realizar el próximo fin de semana, que vamos a entregar el próximo sábado? Dígame usted para que yo le pueda apoyar. Ninguno, maestro, nada más ahí que como solicita solamente los temas que usted precisó, manejarlo en el marco conceptual y son con palabras propias, ¿no? Como uno lo comprende, ¿no? Ah, No es sí. prácticamente Ah, autores ni no. nada, uno lo va interpretando, ¿no? Ah, sí, de hecho, de eso se trata bastante, que nosotros lo podamos interpretar, porque si no podemos ir copiando y pegando, pues no tiene ninguna intención. La intención de esta es irlos comprendiendo y todo, ¿sí? Sí, maestro. Sí, nada, en eso último que preguntaba, que comentaba usted, de que es un poco complicado precisamente acreditar en una causa civil el daño moral, efectivamente es complicado, maestro, porque es un poco eh, incierto, es más complicado para nosotros como abogados demostrar, por ejemplo, en caso de daño moral, para cómo acreditar que una persona sufrió un daño emocional, angustia, dolor o aflicción psicológica sobre todo, como resultado de una acción negligente, no internacional o intencional. Yo llevé un asunto de una mala praxis donde demandé a un médico por una mala práctica a un hospital en donde internaron a una cliente y le estuvieron dando medicamento para el dolor cuando realmente lo que tenía era una infección. Entonces falleció a causa y consecuencia de esta infección y primero se agotó la Secamed y luego le mandé la responsabilidad civil objetiva por la mala práctica y como resultado de eso un concepto por daño moral porque quedaron dos niños, quedaron huérfanos porque prácticamente su papá era de otro país. Entonces ahí sí pude cuantificar el daño moral que se le ocasionó a esos niños a través de una valoración psicológica y una recomendación de un psicólogo de cuántas terapias tenían que tener los niños para recuperar la pérdida de la vida de su mamá, ¿no? Entonces sí se pudo cuantificar un daño moral y se pagó un concepto por eso. Bueno, bueno. Sí, sí lo escuché, se atoró tantito, Sí, por cuestiones, yo se creo que perdió un poco la comunicación. se perdió un poquito por la cuestión, yo creo, de la lluvia, pero sí, me da mucho gusto y queda muy claro esto sí, de cuantificar el daño moral en beneficio de la persona que lo está solicitando. Y qué bueno que se lo otorgaron porque realmente era necesario, era así como se tenía que realizar esta responsabilidad objetiva a beneficio de esta situación. Y así vamos a encontrar muchísimas. Pareciera un tema que muchos abogados dejan así como que pasar y soslayar, pero es muy importante en nuestros días para la cuestión de nosotros de las cuestiones de justicia, ¿vale? Entonces, me da mucho gusto que me haya usted apoyado, que haya estado con nosotros el día de hoy y cualquier situación, cualquier duda, algo que necesiten, con mucho gusto, estoy a sus apreciables órdenes nuestras y quedo Gracias, maestro. ¿vale? ¿Vale? Cuídense mucho, Gracias, que esté muy bien, buenas reciba noches. un fuerte abrazo, Igualmente para buenas usted. noches, ¿vale? Que esté muy bien, hasta Igualmente, hasta luego. luego.